¿Por qué en su momento Joaquín del Olmo, como directivo del Real Oviedo, no convenció a un técnico mexicano para que lo dirija? Pues hubo algunas etapas ahí que estuvimos cerca, otras no. Algunas económicamente no les podíamos, no los convencía, otras el proyecto sí. Pero O sea, también, ¿cobra más un técnico en México, mucho más que un técnico en segunda división de España? sí, mucho más. Y el jugador igual. Yo, no solamente por esta experiencia, sino yo jugué en Holanda. Digo Sí. que cuando llegas acá no ganas lo que ganas en México. Tienes que jugártela y pues muestra un botón Raúl Jiménez, que podía haberse regresado a México siendo figura seguramente en el América, decidió quedarse acá y mira hoy lo que está logrando Raúl, que me da muchísimo gusto por él y su padre que lo conocía acá en Madrid, Uh-huh. que esté triunfando. Entonces, no creo que sea una cuestión de dinero, no. Yo creo que es una cuestión más de mentalidad, de arriesgar, de salir, de querer trascender en el fútbol europeo. Joaquín, hablabas de Raúl Jiménez, que conoces bien, el tema de Diego Lainez, el tema del Chucky Lozano. Chucky Lozano rompió la liga holandesa donde tú jugaste, la rompió. Y el paso a Italia le costó trabajo. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al futbolista mexicano establecerse en el mejor nivel posible europeo? No es fácil, te voy a repetir, no somos bien vistos los jugadores mexicanos. Tú hablas aquí con gente y dices, ¿por qué voy a invertir tanto si a lo mejor a los 2 años se quiere regresar a su país y la inversión la pedí? O sea, no tenemos esa sangre a lo mejor que tiene el uruguayo, el argentino, de venir a quedarse y a triunfar aquí sí o sí. ¿Qué tiene que cambiar más en la estructura del fútbol mexicano? ¿El futbolista y su mentalidad o el directivo para que podamos exportar más jugadores? Yo creo que es un conjunto de todo. Yo agregaría no solamente directivos, jugadores, yo también agregaría a ustedes, la prensa, que tienen también un peso importante en el fútbol, a los entrenadores, que te voy a hablar de mi época, o sea, que nos hagan más profesionales, que nos ayuden a los jugadores a saber que tenemos que ser más profesionales en el día a día de nuestra profesión, tener unas mejores formaciones y tener formadores, no solamente técnicos que ganen campeonatos, sino gente que también forme al jugador, que lo prepare para poder competir en otro lado y que luego el directivo también entienda que tiene que arriesgar, que a lo mejor va a ganar económicamente, puede perder en calidad y que ustedes, prensa también, cuando los jugadores mexicanos vengan a Europa y luego vayan a México y no tengan un buen partido, pues también yo no digo que sean, como dicen muchos de ustedes, que echen porras o porristas del fútbol mexicano, que sí sean exigentes, pero que también cobijemos un poco el jugador que viaja 12 horas para jugar un partido, 3 días, que no se adapta tan fácil. O sea, no es fácil, ¿eh? Yo te digo que es complicado. Todos esos detalles cuentan y al jugador mexicano en Europa le cuentan más. Entonces, pero también yo creo que hay que apoyarnos entre todos y lo que dice Hugo, yo creo que Hugo, aunque a veces la gente no lo entienda, es un tipo sincero. El mexicano a veces no apoya al mexicano como tiene que ser o como se apoyan entre argentinos y brasileños. Yo siempre he dicho que el jugador mexicano en Europa, cuando anda bien, tiene mejores comentarios en Europa que en México, porque en México somos muy exigentes y son pocos los que están jugando a ese nivel. Yo no digo que no seas exigente, David, o que no eches porra. Yo creo que al final cada quien tiene su trabajo y su manera de ser, pero si somos tan pocos, yo sí también creo que debemos de apoyar más al jugador que juega en la selección, y que no es fácil, porque cuando pierdes también no hay palabras para apoyar. Los futbolistas mexicanos, todos, en su momento Rafael Márquez, el propio Hugo Sánchez, pero más recientemente Chicharito Hernández, por ejemplo. Chicharito se queja de un maltrato en México, como que van con un discurso en el que no se sienten protegidos ni reconocidos por la crítica en México, no sé si por los aficionados, más por la crítica, entiendo yo. ¿Es válido lo que pasa con Chicharito, la queja de Chicharito? No tengo al día a día el por qué lo dice, ¿no? Yo sí creo que muchas veces, eh, no solamente de él, sino muchos jugadores no se sienten queridos en el país. Pero también creo que como todos cometemos errores ciertos, ¿eh? Y también es cierto que jugar en Europa te da una responsabilidad mayor cuando vas a jugar con la selección. O sea, y le pasa a todos los que juegan en Europa, cuando van a jugar a sus países, tiene una responsabilidad mayor. Pero bueno, también hay que respetar los puntos de vista. Ahora,
tú das un punto de vista de Chicharito, que es válido, pero cuando Chicharito da un punto de vista de alguien, parece que no fuera válido. Yo creo que al final, cuando, como veríamos en nuestro país, el que se lleva se aguanta, ¿no? Sí. Esa es una, yo creo que hay que estar abierto a la crítica. Por eso te digo, a lo mejor si no hubiese sido directivo, te hubiese contestado de esta manera esta pregunta, pero al ser directivo, ver las cosas de otra manera, creo que los dos tienen sus puntos de razón y, bueno, llegar a un punto de encuentro va a ser difícil. Yo en alguna época de jugador me peleé con la prensa y creo que fue un gran error en mi carrera porque no te genera nada bueno. Después entendí que había que llevar una relación de respeto, de honestidad y bueno, que las cosas claras siempre son mejores. Bueno, ahí están las palabras de Joaquín del Olmo, que además se me olvidaba en su faceta como jugador, también fue un caudillo, un jugador importante de Hugo Sánchez en aquel bicampeonato con Pumas. Dirigió a Pumas, no le fue muy bien que digamos, dirigió a Tijuana y logró un título en segunda división, lo llevó a primera división, después no le fue tan bien. Ahí está Joaquín del Olmo, que ahora es exdirectivo y está buscando un puesto como entrenador en el fútbol mexicano. José Ramón tiene razón, le falta al futbolista mexicano y en general al directivo mexicano también tomar más riesgos. En un momento, Hugo Sánchez, le falta ser más profesional total, completo, las 24 horas del día como jugador de fútbol. Es su profesión, es su trabajo. Y el futbolista mexicano a veces no es totalmente profesional. Y yo me remito a un ejemplo todavía más importante que el futbolista mexicano. Tenemos el mejor jugador del mundo que se llama Leo Messi. Leo Messi es uno en el Barcelona, juega maravillosamente, deleita al público europeo, conquista al público europeo, rompe todas las marcas que puede haber y sin embargo cuando va a Argentina le exigen como si realmente hubieran nacido. Le llaman pecho frío, José Ramón. Le llaman pecho frío a los argentinos. Y seguramente Matei nos debe estar escuchando. Quieren que se parta el alma él solo por Argentina. Y la situación se convierte difícil porque no puede hacerlo todo él solo, si no lo rodeas de grandes jugadores. Y Argentina de repente como que le faltan grandes jugadores y los tiene. Pero eso sucede mucho en muchos países. Sucedía con Ronaldinho también, sucedió en alguna época con Ronaldo. El fenómeno, cuando regresaban a la selección brasileña les costaba trabajo. Sucede con Neymar, sucede con los jugadores mexicanos que son menos conocidos, por supuesto, y menos exigidos. La prensa mexicana es color de rosa junto a la prensa argentina o la prensa europea, por Dios. O la prensa inglesa, o la prensa española. O la prensa inglesa. Roberto Mosjunco, habla del Olmo, insisto, de un tema de riesgo, de que el jugador mexicano tiene que ser más arriesgado. Los riesgos que en su momento tomaron Hugo Sánchez, tomó Rafael Márquez, los riesgos que tomó también Chicharito Hernández. ¿Tiene que arriesgar un poco más el jugador mexicano? A veces riesgos mejor calculados, ¿no? Bueno, de Del Olmo faltó decir que tuvo una gran Copa del Mundo, en el 94, me acuerdo de sus actuaciones, importantísimo, funcionando muy bien como lateral, sin que fuera su posición natural, porque Del Olmo llegó a ser un magnífico mediocampista. Sí, es cierto que al futbolista mexicano, al técnico mexicano, a veces puede hacerle falta correr más riesgos, pero tampoco te vas a ir porque sí, tampoco te vas a ir tan fácilmente ganando menos dinero o yendo a qué equipo. Ahí ha faltado y creo que algunos han hecho bien, han sacrificado, han hecho bien. Bueno, ya sabemos que el máximo ejemplo en la historia de nuestro fútbol es el de Hugo, pero hay otros que se han cambiado nada más por cambiarse y hasta ahí ha llegado su carrera. O sea, no es irte a Europa nada más porque sí, tienes que ver a qué equipo, qué tanto te pidió el técnico, ¿no? En qué condiciones económicas vas, por supuesto. Puedes sacrificar en ese renglón en lo económico siempre y cuando de veras sepas que en lo futbolístico va a haber un crecimiento y no siempre lo hay, dependiendo a la liga a la que llegues y dependiendo de la actividad que tengas en tu nuevo equipo. Hugo, ¿cómo entender esa crítica que tiene, que a lo mejor yo, según me acuerdo también, tú te quejabas de lo mismo hace algunos años, de que en México no recibías el reconocimiento que merecías de acuerdo con lo que hacías en el campo de juego con el Real Madrid? ¿Es válido lo que está ocurriendo con Chicharito, con otros jugadores que se quejan de eso? Puede ser, David, porque es fácil hacer memoria y ahora las cadenas de televisión ahora son muchas y hay más competencia, pero en ese entonces
Acuérdense, José Ramón y David, que la pelea que había de TV Azteca con Televisa era tremenda, y los que trabajaban en Televisa eran enemigos de Televisión Azteca o del Canal 13, lo que era anteriormente Imevisión. Y entonces ha acontecido eso, y resulta, José Ramón se acuerda muy bien, y tú también, David, cuando el Real Madrid fue transmitido finalmente por Televisa, resulta que Televisión Azteca, pues ustedes se encargaban de hacer unas críticas hacia mi persona, hacia mi juego, hacia mis goles, y resulta que Televisa, en cambio, pues tenía la exclusiva de la entrevista después de los partidos, y siempre ha habido una especie como de guerra. O estás conmigo, o si no, eres mi enemigo. Y en México, pues hay mucho malinchismo en ese aspecto de prensa, ¿eh? En cuanto al tema de la gente, nunca me he quejado de la afición, ni del público, ni de la gente. Vaya donde vaya en México, me tienen mucho reconocimiento y admiración, cosa que agradezco. Y en cambio, en cuanto al tema de prensa, pues son los intereses de las prensas. En la actualidad, ahora mismo estamos compitiendo con otras televisoras para tener un mejor rating. Pero ahora hay mucha competencia, ahora hay más profesionalismo. Qué bueno, claro. Antes no había tanto profesionalismo y no había tanta competencia. Era o eres mi amigo o mi enemigo. Bueno, todo ha mejorado y todo ha evolucionado también. Lo que sí está claro, José Ramón, es que pero David, yo creo que no era malinchismo lo que había con Hugo Sánchez. No. Era una competencia, se daba la información. El Real Madrid gana 4-0 en Logroñés, Hugo Sánchez hace tal gol, siempre y cuando te dieran un minuto de imágenes del Real Madrid, que era lo que pasaba. Era una competencia desleal en algún momento determinado porque había un gran monopolio de Estoy de acuerdo, José la Ramón. comunicación. Digo, ¿para qué Oye, vamos a remover, David, que lo del ¿para qué vamos a malinchismo remover está diciendo- la leña ya quemada, José Ramón? Ya está quemada la leña, dejémosla ahí, ¿no? Oye, José Ya, Ramón, y güey. también comentaste algo de malinchismo. El malinchismo no solamente existe en México, sino también existe en Argentina por lo de Messi. No, en España mira. también hay malinchismo. En los, Hugo, hay sobre todo algo los que no países tomamos, latinos, hay algo que no tomamos en cuenta y tendríamos que haber tomado en cuenta, y hay que tomarlo en cuenta. Obviamente hay que tener una capacidad también de autocrítica y decir, a ver, el futbolista mexicano, el atleta que va a Europa, sufre mucho para lograr mantenerse en ese nivel. Tiene que estar realmente muy concentrado, tiene que trabajar más, tiene que entregarse más, y a veces no recibe el reconocimiento que merece.